Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular, irradiando positividad y llenos de energía increíble. Hoy, como les prometí, vamos a sumergirnos de cabeza en un tema que sé que enciende la pasión de muchos de ustedes, el fascinante universo del espectáculo turco. Y hoy, en particular, vamos a centrarnos en una de las estrellas más brillantes y queridas de Turquía, la talentosísima Hande Erçel. Prepárense para una dosis extra de chismecito jugoso, de ese que nos encanta, de ese que nos hace comentar, debatir y expresar nuestras opiniones. Vamos a desentrañar una posible confesión que ha sacudido las redes sociales y ha dejado a todos los fans completamente boquiabiertos. Sí, señoras y señores, redoble de tambores. Hablamos de la potencial confesión de Hande Erçel sobre extrañar a Kerem Bürsin. Pero antes de sumergirnos en esta noticia bomba que está dando la vuelta al mundo, les recuerdo que no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse absolutamente ninguno de nuestros vídeos. Aquí, en este rinconcito, siempre estamos al día con las últimas noticias y tendencias del mundo del entretenimiento turco, además de ofrecerles contenido exclusivo, análisis a profundidad y mucho más. Así que únanse a nuestra comunidad para estar siempre al tanto y pasar un rato súper divertido juntos. Ahora sí, vamos directo al grano. La noticia que está circulando por todas partes y que ha encendido las alarmas de los fans de Senkalkam, y por supuesto, de la icónica pareja Anker, es la supuesta confesión de Hande Erçel sobre sentir la falta de Kerem Bürsin. Sí, lo sé, es una noticia impactante, sobre todo considerando todo lo que ha pasado entre ellos. La ruptura de Hande y Kerem fue, sin duda, uno de los eventos más comentados y seguidos por los medios de comunicación y por sus millones de seguidores en todo el mundo. Parecía una historia de amor sacada de un cuento de hadas que, lamentablemente, llegó a su fin, dejando a muchos con el corazón roto. Pero la pregunta del millón es, ¿de dónde surge esta supuesta confesión? ¿Es realmente cierta? ¿Se trata de un simple rumor sin fundamento, o hay algo de verdad detrás de todo este alboroto? Permítanme aclararles que la información es cuanto menos ambigua y hay una gran cantidad de versiones contradictorias circulando por la red. Algunos medios turcos que aseguran tener fuentes cercanas a la actriz, afirman que Hande habría hecho una declaración sutil durante una entrevista reciente, insinuando que aún guarda un cariño especial por Kerem y que echa de menos ciertos momentos inolvidables que vivieron juntos. Otros medios, sin embargo, sostienen que la supuesta confesión no es más que un simple rumor, una fantasía creada por los fans, quienes, a pesar del tiempo transcurrido, no han perdido la esperanza de verlos juntos de nuevo. Y seamos honestos, la química que existía entre Hande y Kerem era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Su relación era genuina, llena de complicidad, miradas cómplices y un amor que parecía trascender la realidad. Todo esto se transmitía a través de cada fotografía, de cada vídeo y de cada entrevista que concedían. La cruda realidad es que no existe una confirmación oficial por parte de Hande Erçel sobre esta supuesta confesión. Ningún medio de comunicación de renombre ha publicado la cita textual de la actriz, y tampoco se ha encontrado ninguna declaración oficial al respecto en sus perfiles de redes sociales. Por lo tanto, debemos tomar esta información con la debida cautela y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones infundadas. La responsabilidad es clave a la hora de consumir información. No obstante, es innegable que el tema ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de Anker se han dividido en dos bandos claramente definidos, aquellos que aún albergan la esperanza de una reconciliación y aquellos que se resignan a la idea de que es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante con sus vidas. El debate es apasionado y constante. Y es que después de la dolorosa ruptura, ambos actores han tomado caminos diferentes. Hande Erçel ha continuado cosechando éxitos impresionantes en su carrera profesional, protagonizando nuevas series y películas que la han consolidado como una de las actrices más importantes y reconocidas de Turquía. Además, se ha convertido en una influencer muy popular en las redes sociales, donde comparte aspectos de su vida diaria con sus millones de seguidores. Por su parte, Kerem Bürsin también ha mantenido un enfoque inquebrantable en su carrera, participando en diversos proyectos que le han permitido demostrar su versatilidad y talento actoral. Asimismo, ha incursionado con éxito en el mundo de la producción cinematográfica y se ha convertido en un ferviente defensor de diversas causas sociales de gran importancia. Aunque ambos han seguido adelante con sus vidas,
es comprensible que los fans sigan recordando con cariño su relación y que sigan anhelando una posible reconciliación. Como mencioné anteriormente, la química que existía entre ellos era verdaderamente especial y difícil de olvidar. La conexión que compartían parecía trascender la pantalla y tocar los corazones de millones de personas. Pero, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre la relación entre Andy y Kerem? ¿Cómo surgió el amor entre ellos? ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a su ruptura? Para entender mejor la situación, vamos a repasar un poco la historia de esta pareja que conquistó los corazones de personas en todo el mundo. Andy Ercel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de grabación de la exitosa serie Senkal Kapm en el año 2020. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Interpretaban a Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes que, a pesar de sus diferencias y de las circunstancias adversas, se enamoraban profundamente. La serie fue un éxito arrollador en Turquía y en muchos otros países, y la pareja protagonista se convirtió en un fenómeno mundial. Los fans se enamoraron perdidamente de su historia de amor y de la química innegable que existía entre ellos. Era difícil no creer que Andy y Kerem estaban enamorados en la vida real. Los rumores sobre un posible romance entre los actores comenzaron a circular rápidamente, pero ellos siempre negaron cualquier relación sentimental. Insistían en que eran solo amigos y compañeros de trabajo, pero sus gestos, sus miradas cómplices y sus demostraciones de afecto decían lo contrario. Finalmente, en abril de 2021, Andy y Kerem confirmaron su relación a través de sus redes sociales. Publicaron fotos juntos durante unas vacaciones de ensueño en las Maldivas y dejaron claro que estaban profundamente enamorados. La noticia causó furor entre los fans, quienes celebraron su amor con gran entusiasmo. A partir de ese momento, Andy y Kerem se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo turco. Compartían fotos y vídeos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes de amor y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Parecía que su relación era perfecta, un cuento de hadas hecho realidad. Sin embargo, a principios de 2022, comenzaron a surgir rumores sobre una posible crisis en la pareja. Se decía que Andy y Kerem estaban distanciados y que habían dejado de mostrarse juntos en público. Los fans se preocuparon y comenzaron a especular sobre los motivos de la crisis. Finalmente, en enero de 2022, se confirmó la noticia de la ruptura. La noticia fue un shock para los fans, quienes no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas, pero se especuló que podrían haber sido diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida o simplemente el desgaste natural de la relación. Las relaciones, por más perfectas que parezcan desde afuera, requieren de mucho trabajo y compromiso. Después de la ruptura, Andy y Kerem han mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. Han evitado hablar públicamente sobre su relación y han preferido enfocarse en sus carreras profesionales. Sin embargo, es inevitable que los fans sigan recordando su historia de amor y que sigan esperando una posible reconciliación. El amor, después de todo, es una fuerza poderosa que puede superar cualquier obstáculo. Como mencioné anteriormente, la química que había entre Andy y Kerem era muy especial y difícil de olvidar. Su relación era genuina, llena de complicidad y amor, y eso se transmitía a través de cada foto, de cada vídeo y de cada entrevista que daban. La conexión que compartían era palpable y resonaba con sus fans en todo el mundo. Ahora, volviendo al tema central de este vídeo, la supuesta confesión de Andy Ercel sobre extrañar a Kerem Bürsin, debemos ser cautelosos y no dejarnos llevar por los rumores. No hay una confirmación oficial de que Andy haya hecho esa declaración, y es posible que se trate de una simple especulación creada por los fans o por algunos medios de comunicación que buscan generar controversia. No obstante, es innegable que el tema ha generado un gran revuelo en las redes sociales y que ha reavivado la esperanza de muchos fans de ver a Andy y Kerem juntos de nuevo. Como dice el dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y en el mundo del espectáculo, donde las reconciliaciones son comunes, todo es posible. Aunque no podemos confirmar si Andy Ercel realmente extraña a Kerem Bürsin, lo que sí podemos afirmar es que su relación fue muy especial y que dejó una huella imborrable en los corazones de sus fans. Como dice la canción, el amor es una magia que nunca se olvida. Las relaciones, incluso cuando terminan, pueden dejar recuerdos hermosos y lecciones valiosas. Y hablando de amor, quiero saber su opinión sobre todo esto.
¿Creen que Ande y Kerem podrían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su camino por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encantaría conocer sus perspectivas sobre este tema tan apasionante. Sus opiniones son muy importantes para mí. Antes de despedirnos, quiero recordarles los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado sobre la supuesta confesión de Hande Erçel sobre extrañar a Kerem Bürsin, hemos analizado el origen de esta noticia y hemos recordado la historia de amor de esta pareja que conquistó corazones en todo el mundo. Hemos visto que no hay una confirmación oficial de que Hande haya hecho esa declaración, pero que el tema ha generado un gran revuelo en las redes sociales y que ha reavivado la esperanza de muchos fans de ver a Hande y Kerem juntos de nuevo. La incertidumbre es parte del encanto de la vida. También hemos recordado que la relación entre Hande y Kerem fue muy especial y que dejó una huella imborrable en los corazones de sus fans. Como dice la canción, el amor es una magia que nunca se olvida. Los recuerdos de momentos felices pueden perdurar para siempre. Espero que hayan disfrutado mucho de este vídeo y que les haya resultado entretenido e informativo. Me encanta compartir con ustedes las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. Su compañía es lo que hace que este canal sea tan especial. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura. Recuerden que siempre estoy aquí para ustedes, lista para compartir mis conocimientos y mi pasión por el mundo del entretenimiento. Su apoyo me impulsa a seguir creando contenido de calidad. Y ahora, antes de despedirme definitivamente, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y creando vídeos cada vez mejores. Cada like, cada comentario y cada suscripción hacen una gran diferencia. Además, me encantaría saber su opinión sobre el tema que hemos tratado hoy. ¿Creen que Hande Erçel realmente extraña a Kerem Bürsin? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Estaré encantada de leerlos y responderles. Me encanta interactuar con ustedes y conocer sus pensamientos. Muchas gracias de nuevo por todo su apoyo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Recuerden que la vida es un espectáculo y ustedes son los protagonistas. Hasta la próxima.